¿Qué relación tiene la obra de arte con la comunicación? Ninguna. La obra de arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte no tiene nada que ver con la comunicación. La obra de arte no contiene, se mire por donde se mire, la menor información. En cambio, existe una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. Entonces sí, tiene algo que ver con la información y con la comunicación, sí, como acto de resistencia. ¿Cuál es la relación misteriosa entre una obra de arte y un acto de resistencia? Malraux dice algo muy sencillo sobre el arte. Es lo único que resiste a la muerte. Deleuze definía el acto de la creación como un acto de resistencia a la muerte, pero también resistencia al paradigma de la información a través del cual se ejerce el poder de la sociedad de control. Cada acto de creación resiste algo. Es oponerse a una fuerza o amenaza exterior, liberar una potencia de vida que ha sido aprisionada u ofendida. En Creación y Anarquía, la obra en la época de la religión capitalista, Giorgio Agamben continúa esta idea de Luciana de resistencia y trata de responder a qué es el acto de la creación. Hoy vamos a hablar de la potencia del arte, la vida y la muerte como obra. Hoy vamos a hablar de la casa que Jacques construyó. Jacques es un asesino serial con un toque por la limpieza que se mantiene activo durante 12 años. Principalmente asesino de mujeres, que almacena en un refrigerador industrial. Durante la película le va relatando su historia a Berger, centrándose en 5 incidentes que lo marcaron. Pero, además, es un ingeniero devenido en arquitecto que pretende construir su casa con los materiales perfectos. Pero, por sobre la crueldad de sus crímenes, Jacques se considera un artista. No es difícil rastrear los paralelismos entre la figura del psicópata y la del artista. En cuanto a la figura de la creación artística se refiere, Jacques y Lars son el reflejo uno del otro, cada uno en un lado del espejo. Lars von Trier, director de la película, es una figura polémica, y en la casa que Jacques construyó habla a través de su protagonista, confesándose a través de la figura de un sádico asesino y artista en serie. Trier reflexiona sobre la naturaleza del mal y la función del arte en un mundo violento precedido por la arbitrariedad, pero no trata de explicar las razones de la psicopatía de Jacques, sino que se limita a plasmar sus macabras pulsiones homicidas, confrontándolas con el discurso moral humanista. Lo importante es la creación de Jacques, pero ¿qué es el acto de la creación artística? Esta es la pregunta que Giorgio Agamben trata de responder. Si investigamos la genealogía de la palabra creación, un término desafortunadamente extendido a la hora de referirnos a prácticas artísticas, descubrimos que parte de la responsabilidad recae sobre los arquitectos, que también es la profesión frustrada de Jacques. Así como la casa preexiste en la mente del arquitecto, de igual modo Dios ha creado al mundo, mirando el modelo que estaba en su mente. Pero la resistencia no es solo una oposición a una fuerza externa, sino algo que se manifiesta internamente en la obra. Como prefacio a observaciones filosóficas, Ludwig Wittgenstein señaló cómo resistir a la presión y las fricciones de una época de incultura opone a la creación, conduce a la dispersión y a la fragmentación de las fuerzas del individuo. Por esto, en el abecedario, Deleuze precisa que el acto de creación tiene una relación constitutiva con la liberación de una potencia. Pero, ¿qué es una potencia? Agamben se refiere a que el acto de la creación debe limitarse a una potencia interna del acto mismo, como también debe ser interno a este acto de resistencia. Esta es la única forma en que se vuelve comprensible la relación entre la resistencia y la creación, entre la creación y la potencia. El concepto de potencia en la historia de la filosofía nos lleva hasta Aristóteles, que opone la potencia al acto. A través de esta oposición explica lo que llamamos actos de creación, que para él coincidían de manera más sobria con el ejercicio de las artes. El arquitecto, el citarista, el escultor, pero también gramático y en general cualquiera que posea un saber o una técnica. Pero no es el tipo de potencia cuando decimos que un niño puede convertirse en arquitecto o escultor, sino aquella que solo radica en el que posee el arte o saber correspondiente. A esta potencia la llamó exis, de hecho tener el hábito, o sea, poseer una capacidad o una habilidad. El que tiene el hábito de una potencia puede ponerla como no ponerla en acto. Así, la potencia se define por la posibilidad de su no ejercicio. El arquitecto es potente en la medida que puede no construir, porque la potencia es una suspensión del acto. Si no, el arquitecto cuando no construye no sería arquitecto, ni el médico, en el momento en que no está ejerciendo su arte, sería médico. Lo que está en cuestión es el modo de ser de la potencia, que existe bajo la forma de la exis, o sea, el control sobre una privación, como Aristóteles afirma en un pasaje de su Física. La privación es como una forma. Este hecho encuentra reciprocidad en la potencia y la impotencia, si entendemos que la impotencia es una privación contraria a la potencia. Toda potencia es impotencia de lo mismo y según lo mismo. Impotencia no significa la ausencia de toda potencia, sino potencia de no pasar al acto.
Toda potencia humana en su propia estructura originaria se mantiene en relación con la propia privación, y es siempre potencia de ser y de no ser, de hacer y de no hacer. Para Jack, poseer la potencia, el conjunto de conocimientos, pero no poder diseñar y construir su casa, o sea, pasar al acto. Por eso en Aristóteles, esta relación constituye la relación de la potencia. El viviente que existe en el mundo de la potencia puede su propia impotencia, y solo de este modo posee su propia potencia. Puede ser y hacer porque se mantiene en relación con su propio no ser y no hacer. Toda potencia humana es al mismo tiempo y desde su origen impotencia. Todo poder ser o poder hacer está para el ser humano constitutivamente en relación con la propia privación. Destruyes el arte al imponer tus reglas morales sobre la vida que quisiera liberar, porque el arte es mucho más vasto de lo que pensamos. Von Trier a lo largo de la película recorre muchos de los tópicos polémicos de los cuales lo han acusado, mientras que Jack, su protagonista, va desatando su potencia asesina en paralelo a que se priva cada vez menos en su modus operandi. Pasa de una obsesión compulsiva por la limpieza y ser atrapado a moverse con total impunidad, jugando cada vez más con la posibilidad de ser descubierto. Volviendo a la pregunta sobre el acto de la creación, el arte no puede ser pasar directamente de la potencia al acto. El artista no es el que tiene la potencia de crear que, en determinado momento, lo asalta como el frenesí de sangre que sufre una comadreja en un gallinero y simplemente la realiza y pone en acto. Entonces, si toda potencia es constitutivamente impotencia, potencia de no, ¿cómo se pasa al acto? Como el acto de la potencia de tocar el piano es la ejecución de una pieza de instrumento. ¿Qué sucede con la potencia de no tocar en el momento en que comienza a tocar? ¿Cómo se realiza una potencia de no tocar? Con esto, Agamben introduce una nueva relación entre la creación y la resistencia de Deleuze. En todo acto de creación hay algo que se resiste y se opone a la expresión. Resistir, del latín sisto, etimológicamente significa detener, mantenerse firme o detenerse. Este poder que mantiene y detiene la potencia en su movimiento hacia el acto es la impotencia, la potencia de no. La potencia es un ser ambiguo que no solo puede tanto una cosa como su contrario, sino que contiene en sí misma una íntima e irreductible resistencia. Jack tiene su propia analogía para describir esto. Digamos que el hombre de pie debajo del primer poste de luz soy yo cuando acabo de cometer un asesinato. Me siento fuerte y contento, empiezo a caminar y la sombra frente a mí se hace más grande, como mi placer, pero al mismo tiempo el dolor está en camino, representado por la sombra detrás de mí, desde el siguiente poste de luz. Y en ese punto medio, entre los postes de luz, el dolor es tan grande que supera mi placer, y con cada paso adelante, el placer se disuelve, y el dolor se intensifica detrás de mí. Finalmente el dolor es tan insoportablemente intenso que tengo que actuar, así que cuando llega al punto, con el siguiente poste de luz en el cenit, mataré de nuevo. Si es así, el acto de la creación es un campo de fuerza tendido entre la potencia y la impotencia, el poder y el poder de no, el actuar y el resistir. El ser humano puede dominar su potencia y tener acceso a ella solo a través de su impotencia, pero por este motivo, en realidad no se da el dominio sobre la potencia, y ser poeta significa estar a merced de su propia impotencia. Solo una potencia que puede tanto la potencia cuando la impotencia es entonces la potencia suprema. Si toda potencia es tanto potencia de ser cuanto potencia de no ser, el pasaje al acto solo puede suceder transportando al acto la propia potencia de no. Esto significa que, si a cada pianista le pertenece necesariamente la potencia de tocar y la potencia de no tocar, Glenn Gould es, sin embargo, solo aquel que puede no tocar y dirigiendo su potencia no solo al acto, sino a su impotencia misma. Toca, por así decirlo, con su potencia de no tocar. Glenn Gould también es el ídolo de Jack, por el que siente pura admiración por su arte e intelecto, al que presenta ejecutando a Bach. Cada acto de creación resiste a algo. La música de Bach es un acto de resistencia a la separación de lo sagrado y lo profano. La casa que Jack construyó es un acto de resistencia entre lo divino y lo inhumano. Von Trier nos dice en realidad que en toda figura humana y creativa hay una vertiente sádica y psicópata, igual que en todo asesino hay un apartado de ambición artística y creativa. Por eso, cuando no entiende algo, para Jack es como si no entendiese una pieza musical. En la película, Jack no es un asesino a secas, es capaz de matar sin remordimiento, pero también es un artista frustrado. Quiere diseñar su propia casa, tiene la potencia para conseguirlo, pero es incapaz de pasar al acto. Así como lo inexpresivo en Walter Benjamin, que despedaza en la obra la pretensión de la apariencia de plantearse como totalidad, también la resistencia actúa como una instancia crítica que frena el impulso ciego e inmediato de la potencia hacia el acto, y es, en este modo, que impide que se resuelva y se agote íntegramente en este. Si la creación fuese solo potencia D, que únicamente puede pasar ciegamente al acto, el arte se reduciría en ejecución, que procede con falsa desenvoltura hacia la forma concluida, porque ha quitado la resistencia de la potencia de no.
Pero la maestría no es la perfección formal, la resistencia de la potencia de no se imprime en la obra como el íntimo manierismo presente en toda obra maestra. Lo que imprime en la obra el sello de necesidad es, justamente, lo que podría no ser o podría ser distinto, su contingencia. Acá no se trata de sus múltiples fracasados diseños ni el arrepentimiento a la hora de elegir los materiales, tampoco tirarla abajo y volverla a construir de cero, sino lo que podríamos entender como ese temblor ligero, imperceptible, en la inmovilidad misma de la forma. Dante resumió en un verso ese carácter dual de la creación política. El artista, que tiene el hábito del arte, tiene mano que tiembla. En la perspectiva que nos interesa, la aparente contradicción entre el hábito y la mano no es un defecto, sino que expresa a la perfección la estructura doble de todo auténtico proceso creativo, íntimamente suspendido entre dos impulsos contradictorios, el impulso y la resistencia, la inspiración y la crítica. Y esta contradicción impregna todo el acto poético, desde el momento en que ya el hábito contradice de algún modo a la inspiración, que proviene de otro sitio y por definición no puede ser dominada en un hábito. Para Dante, la solución radica en comprender que no es una cuestión de mano, sino de visión. Visión que, como Berger nos señala, lo dirás tú, y yo sigo diciendo que, sin amor, no hay arte. El amor que, de platónico modo, nos hace superar nuestra imperfección corporal, situándonos, por así decirlo, en un no arte sin temblor y sin hábito, un orden puramente visual, trascendido de toda turbia y gravosa naturaleza, es una dimensión de luz pura y dominio ardiente. Esta práctica del arte, un arte trascendido, ya no es una cuestión de entendimiento, sino de amor, de una vida pendiente de los regalos del cielo. Bontrier, a través de Jacques, le retruca esta noción del arte dantesca a Berger en varias ocasiones, mientras éste lo dirige al infierno. Primero en cómo dirige la suerte que cubrió siempre sus pasos a un acto divino, y luego dirigiendo esta cualidad ambigua a otras metáforas que tradicionalmente relacionamos con el bien. Cuando tenía 10 años, descubrí que a través del negativo se podía ver la verdadera cualidad demoníaca interna de la luz oscura. Retomando la explicación de Agamben, la resistencia de la potencia de no, al desactivar el hábito, permanece fiel a la inspiración, casi le impide cosificarse en la obra. Por eso la mano. Pasamos en el poema inmediatamente a la consideración del cuerpo puro y bruto, cuerpo nada más que materia sin arte ninguna. El artista inspirado no tiene obra, y sin embargo la potencia de no, a su vez, no puede ser dominada y transformada en un principio autónomo que terminaría impidiendo toda obra. Lo decisivo es que la obra siempre resulta a partir de una dialéctica entre estos dos principios íntimamente unidos. La potencia de no niega la potencia y la forma, pero a través de su resistencia, de algún modo las expone, así como la maniera no se opone simplemente al estilo, sino que puede, en ocasiones, resaltarlo. Es por este motivo que ese temblor en la mano es la maestría suprema. La potencia es eso que tiembla y casi danza en la forma, un fuego que arde pero no consume, una potencia que arde sin agotarse. Así, el señor Sofisticación imprime cada vez más sus manierismos en sus asesinatos. No los limpia, no los borra, forman parte de su obra homicida. En Kafka, las figuras de la creación, los artistas, son definidos por su absoluta incapacidad respecto a su arte. Es la confesión del gran nadador. Aunque ostento un récord mundial, si me preguntan cómo lo he conquistado, no sabría responder de manera satisfactoria, porque en realidad no sé nadar. Siempre he querido aprender, pero nunca he tenido la ocasión. O en palabras del propio Lionel Messi cuando su hijo le pregunta por qué ganó su 7º Balón de Oro, no sé. Por la otra, la extraordinaria cantante del pueblo de los ratones de Kafka, Josefina, que no solo no sabe cantar, sino que a duras penas puede silbar como todos sus semejantes, pero logra efectos que un artista del canto en vano procuraría entre nosotros y que justamente se le conceden solo a sus medios insuficientes. O en palabras del propio Duki, si supiera cantar, no usaría autotune. Nunca la concepción corriente del arte como un saber o un hábito se había cuestionado tan radicalmente. Josefina y Duki cantan con su impotencia de cantar, como el gran nadador nada con su incapacidad de nadar y Messi juega con su incapacidad de jugar. Hay un nexo esencial entre la potencia de no y la inoperosidad, así como Josefina, a través de su incapacidad de cantar, no hace sino exhibir el silbido que todos los ratones saben hacer, pero que, de este modo, se libera de los lazos de la vida cotidiana y se muestra en su verdadera esencia. Igualmente la potencia de no, suspendiendo el pasaje al acto, vuelve inoperosa la potencia y la exhibe como tal. El poder de no cantar es, ante todo, una suspensión y una exhibición de la potencia de cantar, que no se traspasa simplemente al acto, sino que se dirige a sí misma. La potencia de no es una resistencia interna a la potencia, que impide que ésta se agote simplemente en el acto, y le impulsa a dirigirse a sí misma, a hacerse potentia potencie, a poder la propia impotencia. La obra que resulta de esta suspensión de la potencia no representa solo su objeto,
presenta junto a este la potencia con el cual fue producida. Así, la gran poesía no dice solo lo que dice, sino el hecho de que lo está diciendo, la potencia y la impotencia de decirlo. Y la pintura es suspensión y exposición de la mirada, así como la poesía es suspensión y exposición de la lengua. Hablando de la obra de Jacques, su casa se construye con su capacidad de construir una casa, acumulando cadáveres mientras su frustración lo llevaban a buscar inspiración a otras disciplinas. Estrangulador, fotógrafo, taxidermista, actor, cazador, atacazo artístico, recreacionista histórico, etc. Para nuestra concepción tradicional, la impotencia es la autorreferencia, el dirigirse de la potencia hacia sí misma. En Lambda de la metafísica, Aristóteles afirma que el pensamiento es pensamiento del pensamiento. Mientras que en metafísica el pensamiento se piensa a sí mismo, en De Anima se tiene una potencia que, en la medida en que puede no pasar al acto, permanece libre, inoperosa y puede así pensarse a sí misma, algo así como una potencia pura. Es este remanente inoperoso de potencia lo que hace posible el pensamiento del pensamiento, la pintura de la pintura o la poesía de la poesía. La autorreferencia implica un exceso constitutivo de la potencia sobre toda realización en el acto, sin olvidarnos que pensar correctamente la autorreferencia implica ante todo la desactivación y el abandono del dispositivo sujeto-objeto. Así como en metafísica en Aristóteles, el pensamiento no es el objeto del sujeto pensante. Al contrario, pintura de la pintura solo significa que la pintura, la potencia de la pintura, está expuesta y suspendida en el acto de la pintura, así como la poesía de la poesía significa que la lengua está expuesta y suspendida en el poema. Llegando al final nos damos cuenta que toda la película es un diálogo entre Jacques y Berger, mientras éste lo dirige a los infiernos. El objetivo del ser humano no se logra antes de la muerte, sino después. El último acto de la película expone lo irreal, alegórico y autorreferencial de lo que estamos viendo. La película es la película de la película y en su teatral catábasis, o sea el descenso del héroe a los infiernos, Jacques tiene el tiempo de contarnos la obra de su obra. Es el momento de Jacques para abrirse al público, reflexionar sobre su trabajo y justificar su proceso esperando una valoración. Al final, cuando parecía que al final no había ninguna casa, Jacques construye una con los cadáveres acumulados de sus víctimas. Una casa tan grotesca como no casa. Con material perfecto, al final, Jacques no se refería a construir una casa que se mantenga en pie por siempre, sino a la imagen imborrable que representa y a la que vuelvo cada vez que cierro los ojos. A las víctimas se les concede el honor de vivir para siempre en la casa de Jacques, como al Cordero se le ha concedido el honor de vivir para siempre en el arte, y el arte es divino. En el derecho a la pereza de Paul Lafarge, en cuanto define la inoperosidad solo y contra el trabajo, quedan apresados en una determinación negativa de su propio objeto, mientras que para los antiguos el trabajo era lo que se definía en negativo respecto de la vida contemplativa, los modernos parecen ser incapaces de concebir la contemplación, la inoperosidad y la fiesta de otro modo que como descanso o como negación del trabajo. Pero como reflexión buscamos definir la inoperosidad en relación con la potencia y con el acto de la creación. No podemos pensarla como ociosidad o inercia, sino como una praxis o una potencia especiales que se mantienen en relación constitutiva con la propia inoperosidad. En la ética, Spinoza emplea el concepto acquiescentia in se ipso, una alegría que nace de la consideración de que el ser humano se contempla a sí mismo y a su potencia de obrar. ¿Qué significa contemplar la propia potencia de obrar? Que es una inoperosidad que consiste en contemplar la propia potencia de obrar. Al principio de la obra, Jacques encuentra sentido a la analogía del gato confesándose como un ingeniero, pero ahora, desde su inoperosidad y contemplación, en términos sencillos que hasta una simplona puede entender, soy un asesino. Se trata de una inoperosidad interna en la operación misma, una praxis sui generis que expone y contempla la potencia, una potencia que no precede a la obra, sino que la acompaña y la hace vivir y abre posibilidades. La vida que contempla la propia potencia de obrar y de no obrar se vuelve inoperosa en todas sus operaciones, dice solo su vivilidad. Contemplación e inoperosidad liberan al viviente ser humano de todo destino biológico social y de toda tarea predeterminada, lo vuelven disponible para esa particular ausencia de obra que estamos habituados a llamar política y arte. Política y arte no son tareas ni simplemente obras, nombran más bien la dimensión en la cual operaciones lingüísticas y corpóreas, materiales e inmateriales, biológicas y sociales son desactivadas y contempladas como tales. La política y el arte de Jacques se liberan. Su Dios hace que las personas renieguen de su tigre interior, nos convierte en una multitud de esclavos demasiado avergonzados para reconocerlo. A estas alturas ya deberían quedar claro a qué se refiere Agamben con políticas de inoperosidad, y quizás el modelo por excelencia de esta operación que consiste en volver inoperosas todas las obras humanas es la propia poesía, que desactiva y vuelve inoperosas sus funciones comunicativas e informativas para abrirlas a un nuevo posible uso. Lo que la poesía realiza para la potencia, es decir, la política y la filosofía, deben realizarlo para la potencia de obrar,
volviendo inoperosas las operaciones económicas y sociales. Aquellas muestran qué puede el ser humano, lo abren a un nuevo posible uso. Un artista debe ser cínico y no debe preocuparse por el bienestar de los humanos o de los dioses en su arte. Sin duda, cada cosa desea y se esfuerza por perseverar en su ser, pero a la vez se resiste a este deseo, al menos por un instante lo vuelve inoperoso y lo contempla. Se trata, una vez más, de una resistencia interna al deseo, de su inoperosidad interna a su verdad, en una palabra, su gracia. Algunas personas aseguran que las atrocidades que cometemos en la ficción son aquellos deseos internos que no podemos realizar en nuestra controlada civilización, por lo que en su lugar son explotados a través del arte. No estoy de acuerdo, creo que el cielo y el infierno son lo mismo. El alma pertenece al cielo y el cuerpo al infierno. Durante este epílogo, al reproche cristiano y la exaltación del mal como única forma de vida que aspira en contra del acto de creación, se le suma la autocomplacencia de reflexionar explícitamente las excelencias de su obra desde la ironía que parece hablar en serio. Ni siquiera vemos arte en su obra final. Como arquitecto, Jacques demostró ser un fantástico asesino. Jacques se disecciona como artista, pero sin juzgar su propia obra. En cambio, nos deja que seamos nosotros los que juzgamos la película. Es una provocación, pero al mismo tiempo una línea de pensamiento coherente con las más grandes incógnitas sobre la obra o vocación humana. Por eso, durante la peli, desfilan Mussolini y Dante, Lars y Jacques, Bergel y Hitler, porque en cierta manera van en la misma barca. Incluso le dejo una enseñanza a Berger, que ya lo vio todo. Así de recóndito es el infierno más profundo. En realidad, no es aquí donde voy a entregarte, por improbable que suene, sino a un par de círculos más arriba. Te traje aquí como una especie de favor, porque después de todo me diste algo que digerir con tu historia, y entendí que querías verlo todo. Folks, I'm going down to St. James Infirmary.